Estamos con Juan Pablo Sperer, expresidente regional de Evópoli y también ex seremi del deporte en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ya viene a conectarse enseguida Aldo Mardones, pero mientras saludamos con afecto a Juan Pablo Sperer. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo Muy estás, buenos Juan días. Pablo? Hola Álvaro, Constanza, muy buenos días, todo bien por acá. Yo ni siquiera caché lo de la lluvia, pero se siente un poco más helada la mañana, pero Sí. bien, comenzando con No, ánimo. llovió como a las 5 más o menos, pero fue un rup y pasó. Igual. Ah, De hecho, aquí la dama anda veraniega aquí, doña Constanza. Sí, viene súper desabrigada, pero ya está mejorando No, día, si más sí. rato hace calor, 14 grados de máxima está. O sea, calor. Yo nunca siento calor en Concepción. Ya, está bien. Oye, vamos con el Con tema. el tema. Mientras tanto se conecta Aldo Mardones. Oye, Juan Pablo, estaba pasando por un crítico momento la ministra Toá a propósito de la ley de usurpaciones, ¿cierto? Acá nosotros lo estábamos también conectando un poquito con Álvaro, con lo que está pasando con las personas de Lote 7, El Mirador del Pacífico. el Mirador del Pacífico, ¿cierto? Que van a ser desalojados de este edificio que ellos se tomaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ley? ¿Por qué la ministra Toá ha tenido este mal paso con esta ley? ¿Qué está pasando? a ver, yo creo que en general la relación del gobierno con el Congreso ha sido bien tirante, o sea, comenzando desde la gestión de Giorgio Jackson como ministro Express, siempre fue compleja. Ahora, obviamente, a propósito de la ley de usurpaciones, se agudiza un poco porque obviamente hay un emplazamiento a la oposición, en este caso de la ministra, con una aseveración que reviste complejidades no solamente jurídicas, sino prácticas. O sea, todos quienes estamos en política seguramente alguna vez hemos compartido con integrantes históricos de campamentos que legítimamente están buscando una solución habitacional, y ahí ella obviamente trató de plantar un tema, un punto político para obviamente mejorar en concepto del gobierno la ley de usurpación, a propósito de que, según el texto, aparentemente se procedería el desalojo de las tomas históricas, etcétera, etcétera. Pero ahí me parece que viene más justamente para buscar este punto que después se enreda entre medio, porque después de la Comisión de Vivienda con la senadora Sperger no queda claro respecto a si es retroactiva o no retroactiva en lo legal y en lo legislativo propiamente tal. Evidentemente la ley, sobre todo la penal, como bien indica la senadora, no opera retroactivamente. Entonces, por cierto, si es que la indicación era en el sentido que decía la ministra, bueno, sí tendría que haberlo planteado al gobierno, pero me parece que ella busca más plantear un punto político, quizás no caricaturizando, pero sacando un poco el foco de la discusión hacia otro tema que es bastante más complejo, para obviamente presionar un poco la discusión misma del veto que viene la próxima semana. Ahora, el tema de fondo, me parece a mí, es cómo nos hacemos cargo de una situación que es evidente, pensando que todos estamos de acuerdo en que los campamentos históricos y sus pobladores no tienen que estar incluidos en esta figura, pero hoy en día sí existe una situación evidente donde no están las herramientas legales para que en todas las tomas que están ocurriendo a lo largo del país, hoy en día la autoridad y sobre todo los particulares puedan contar con herramientas, que no siempre hay que extremar el argumento de pensar que esto va a ser el Far West como algunos lo han establecido, pero hemos visto que cuando se entregan herramientas a la ciudadanía para solucionar algún problema y no caricaturizamos las situaciones, tienden a funcionar mejor, y esto viene a ser una más. Entonces creo que ese es el espíritu con el cual tiene que funcionar esta discusión. Oye, Aldo Mardones, ¿por qué, siguiendo la misma línea que le preguntábamos a Juan Pablo, Carolina Toá, una político de experiencia que tiene muchas batallas en su cuerpo, algunas las ha perdido también, por lo tanto de las derrotas siempre se aprende, ha sido tan errática? Porque, claro, uno dice, la explicación que dio, por ejemplo, de la entrevista en la Radio Agricultura, cuando dije yo nunca quise hablar de tomas pacíficas, se me salió nomás, digamos, con mucha liviandad, y esa expresión enredó la discusión prácticamente una semana. Y ahora aparece con esta tesis que en el fondo está planteando lo que dice Juan Pablo, y es que la ley podría tener efecto retroactivo, cosa que sería una excepción a una regla básica del derecho. Dice, la ley no tendrá jamás efecto retroactivo, y además sería también una excepción a otra regla del principio, ¿cómo se llama? Indubio pro reo, que la ley más favorable siempre es la que se le va a aplicar al reo. Entonces se enreda todo esto por una gestión de la ministra que al final yo creo que lo que va a hacer es entrampar todavía más la defensa del gobierno al rechazo a
¿cómo se llama? La legítima defensa privilegiada, la justicia por mano propia, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días. Hola Aldo, ¿cómo Buenos estás? días. Bien, ¿cómo están ustedes? Hola Constanza, Álvaro, Juan Pablo. Oye, mira, esto es materia penal. Sí. Y estoy al lado de mi señora es magíster en Derecho Penal, así que no me quiero correr el carril, me hace claramente cuestionado. Pero, Lo mío más, un poco más de lo que es derecho público y derecho administrativo. pero dile que se haga la lesa nomás, porque no... Dale. Hay un problema como de voluntad. Yo creo que, bueno, claramente hay un tema político de fondo. Creo que las palabras de la ministra no son las más adecuadas, pero yo creo que no hay que colocar el énfasis en las expresiones. Hay que tener sutileza cuando alguien gobierna, debe tener mucho más cuidado en las expresiones que utiliza, fundamentalmente en un clima de tanta incertidumbre en materia de seguridad. Los conceptos y la forma en que se expresa también tienen una mayor relevancia, pero claramente hay conceptos que quizás hay errores en la ministra conceptuales, el tema de la irretroactividad de la ley penal, el tema del individuo pro reo, que tú también estabas planteando, Álvaro. Lo que yo discrepo de la norma en general es la posibilidad de la autotutela, que en definitiva le estamos traspasando el deber de seguridad pública, de protección de un bien jurídico, que es el protegido, que es la propiedad, aquí a los propios particulares para que los particulares se puedan defender. Creo que ese no es el concepto que buscamos en la legislación desde las primeras clases de derecho. Lo que se busca es que efectivamente sea el poder estatal que efectivamente ejecute esta función de castigar y sancionar a los responsables de la comisión de un delito. Claramente hay que profundizar en materia de la ley de usurpaciones, pero creo que la vía que se plantea por parte de algunos legisladores de colocar una acción más de autotutela no va en el camino correcto. Creo que en este proceso legislativo, donde hay que revisar muy bien la agenda de seguridad pública, requiere de voluntades políticas de verdad para poder seguir creciendo y mejorando la normativa nacional. Yo creo que claramente hay que mejorar la legislación penal. Los parlamentarios tienen que estar a una buena altura y manifestar una buena disposición para poder avanzar en la materia. Hay una agenda que está comprometida por el gobierno, por el sector político, y que ha tenido un avance que es minúsculo. Yo creo que ahí tenemos que centrar la fuerza en el sentido de poder avanzar y no preocuparnos quizás tanto del tema más semántico o de los conceptos. Entremos a discutir el fondo de la materia y ver de qué forma vamos construyendo normativa que efectivamente sea más eficiente y obviamente también acorde a los tiempos. Ahora, cierto, con toda esta discusión que se ha generado con los vetos que se han puesto a esta ley, pareciera ser que el gobierno no quiere que se apruebe esta ley, ¿o no? Juan Pablo, ¿qué piensas tú? Porque también Felipe Kast, cierto, de Bópoli, estaba bastante enojado, nos dijo un poco lo mismo que decías tú. ¿Por qué no ingresaron un veto aclarando esto, cierto, este punto de las tomas, para poder corregir ese punto o ese presunto efecto judicial en campamentos? No, es que, o sea, es evidente que si el gobierno ingresa un veto, no me acuerdo si es sustitutivo o no, pero creo que es sustitutivo. Si el gobierno ingresa un veto es porque evidentemente tiene discrepancias con el tenor de la ley, y eso está bien. ¿Sí? Y ojo que también hay que ser justo, porque incluso en algún momento se criticó hasta el hecho de que presentaran un veto. Eso no me parece. El gobierno y el Ejecutivo tiene toda la prerrogativa para presentar los vetos que ellos les consideren pertinentes. Si por algo el Ejecutivo es colegislador, y esa labor hay que respetarla. Ahora, obviamente, cuando uno ya va al contenido y a las argumentaciones que plantean para ejercer el veto, es donde ahí podemos discrepar, y a lo que voy es que está bien que Aldo considere que la autotutela en este caso no corresponde, pero esa discusión creo que justamente tiene que darse más en lo técnico, porque en el fondo es la ministra la que, está bien, es semántico, pero ella propone los conceptos erróneos de las tomas pacíficas, que como que no tienen mucho sentido, y después aparecen una serie de argumentaciones que hacen la comparación con el hurto y el robo, cuando a mí me parece que son dos figuras absolutamente distintas en este caso. Entonces, a mí me parece que por esencia, esto también, yo tampoco soy penalista, así que no me rete la señora Arnaldo, a mí me parece que por esencia una usurpación no puede ser pacífica. Y ahora particularmente en el caso del senador Kast, bueno,
también hay que comprender que todos los senadores o diputados, por cierto, tienen una sensibilidad distinta respecto de la zona a la que representan. Entonces, me parece que hay diferencias entre quizás plantear una legislación desde un diputado de la zona de Maule versus un senador de la zona de la Araucanía, donde el tema de las tomas también está muy relacionado con el tema del terrorismo en la Araucanía y que es un tema muy sensible. Entonces, obviamente, representa y quizás pone el tejo un poco más pasado para que luego la discusión legislativa eso se morigere. Pero siempre desde lo técnico, desde lo racional, y ahí se buscarán los acuerdos, y si no, se pondrán los votos de cada sector sobre la mesa, pero justamente ahí estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que estos conceptos que de repente se ponen adelante para ejemplificar un punto político, me parece que no ayudan a la discusión. Oye, cambiemos de tema, porque hubo... El veto es una facultad constitucional establecida en la Constitución, la posibilidad de veto, entonces está ejerciendo, como bien plantea Juan Pablo, un derecho del Ejecutivo que la asiste cuando hay discrepancias en los contenidos del proyecto. Está la posibilidad de volver a discutirlo en el Parlamento de nuevo para aclarar, donde se tiene que dar la discusión técnica. Es importante, yo creo que ahí los parlamentarios se apoyen por personas que conozcan muy bien el derecho penal, con el objetivo de ir avanzando en esto y que se salga de esta discusión mediática, porque efectivamente lo que se daña es la oportunidad en que se legisla, la calidad de la norma es relevante en una materia tan importante como es seguridad pública, y salir de esta discusión un poco que hace como el punto político más que el punto legislativo. Oye, ¿será bueno sacar a la ministra Toá de la discusión y poner a otro, digamos, algún subsecretario? Lo que pasa es que la ministra del Interior, por ley le corresponde la función de seguridad pública, es parte de la función que le otorga también la misma Constitución y las leyes a la ministra. Claro, no estamos de acuerdo, pero podría ser el subsecretario, digo yo. Porque hay un problema ahí con la ministra, definitivamente se están de punta, digamos, con algunos senadores. Y lo que pasa es que no se puede agarrar esa tónica como no recuerdo muy bien un concepto como el morbo gótico, que cuando la gente no le caía a los gobernantes vulgarmente se lo piteaban, inmediatamente lo mataban y para afuera. Y eso existía en la época como mucho más el tiempo pasado. Yo creo que se está generando un morbo gótico político. La cancelación, dices tú. Claramente, entonces creo que hay discrepancias, pueden haber errores, expresiones, pero también habla de una política tolerante en aceptar de repente los errores y no ser tan categóricos frente a situaciones que no son tan graves. Yo ayer escuchaba a Andrés Cruz también, refiriéndose, por ejemplo, al viaje de la ministra Vallejo, y encontré súper claro cuando plantea y dice, oye, efectivamente, no es un tema que la ministra viaje hoy día. ¿Por qué instalamos temas que no son relevantes, te fijas, en la discusión política, cuando hay temas que son más importantes? Lo que hoy día está pasando en la lista de espera en materia de salud, lo que hoy día está pasando en materia educacional, frente a la baja de las matrículas, la calidad de educación que estamos entregando, donde hoy día hay que discutir sobre el sistema de pensiones, donde hay que discutir sobre temas de seguridad pública. Y ahí también yo creo que todos tenemos que ayudar en eso, incluso los medios de comunicación. De acuerdo. Oye, ayer el presidente tuvo no sé si encontrón, pero tuvo un cara a cara, un face to face, como le gusta al presidente Boric, estar en terreno, en la ciudad de Coquimbo, donde hubo dirigentes de la FEMPRUS que le enrostraron el paro de los funcionarios de la salud a propósito de el término de la relación laboral de las personas que estaban a honorarios y que estaban ejerciendo funciones en los hospitales a propósito de la pandemia. No me acuerdo en este minuto cuántos, son 6.400 personas que han quedado sin trabajo. Y el presidente Boric dijo, oye, pero si no aprobaron la reforma tributaria, ¿de dónde sacamos 50.000 millones de pesos que cuesta la mantención de estas personas trabajando? ¿Qué te parece la respuesta del presidente Juan Pablo? Me parece que el presidente, con respeto lo digo, tiene que primero sincerar dos posiciones, o más que sincerar una y trabajar un poco mejor otra, porque primero que todo, respecto de la situación de los funcionarios contratados honorarios, fue una situación que se llevó a cabo muy bien, y ahí yo me saco el sombrero con no solamente los que se contrataron extraordinariamente, sino quienes venían de planta y contrata para atrás, porque el funcionamiento del sistema de salud nos salvó durante bastante tiempo de lo terrible que fue la pandemia. Pero las contrataciones extraordinarias se llevaron a cabo para una situación extraordinaria. Entonces, ahora si nosotros nos vamos a plantear el mantenerlos de manera permanente, perfecto, planteémoslo.
pero ¿para qué? ¿En qué va a derivar eso? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Esto va a derivar en una mejor atención, en que se reduzcan las listas de espera, en que haya mejores atenciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O en el fondo, para qué? Porque si van a estar prestando las mismas funciones que estaban realizando para una situación extraordinaria que ya no está, a mí no me hace mucho sentido y con esto, por cierto, que el desempleo para cualquier ciudadano o ciudadana del país es terrible, pero los recursos públicos hay que ser muy cuidadosos con ellos. Y después, ok, perfecto, ya si tenemos esta situación sincerada de que vamos a mantener esta dotación extraordinaria de forma permanente, nos cuesta tantos recursos, ok, me parece muy bien, pero de ahí me parece que seguir insistiendo con el tema de reforma tributaria, que ahora va a ser reingresada y va a ser rediscutida nuevamente, veremos cuáles son los cambios y las enmiendas que el gobierno presente, que ojalá vayan en la línea de lo que se levantó y cuáles fueron los motivos del rechazo. Me parece que no podemos seguir insistiendo en este congelamiento de la inversión del gobierno, cuando además ellos están presentando un presupuesto que aumenta el gasto público, argumentando de que no hay recursos para temas que aparentemente el presidente indica que son muy sensibles. Entonces, antes de ir a discutir una reforma, que es una incertidumbre si va a salir o no, y siempre lo fue, ya me parece que fue irresponsable plantear el avance de derechos sociales en campaña cuando no tenía asegurada la aprobación de la reforma. Bueno, hoy en día el caso convenio tiene 32.000 millones en investigación, solamente lo que se refiere al Ejecutivo, no a los gobiernos regionales. Y además también aparecieron más de 700 programas del Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio de Desarrollo Social, mal evaluados, en que obviamente hay un mal gasto de recursos. O sea, ahí ya tenemos dos índices en los que perfectamente podríamos estar ahorrando más de 50.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día desde el Ejecutivo? Tanto en el caso de convenios, para no haber despilfarrado más de 30.000 millones, y por otra parte, ¿cómo hacemos que estos 700 programas de gobierno funcionen mejor y no estemos gastando plata, donde perfectamente podríamos tener bastante más de 50.000 millones y no estar recargándole la mano en una incertidumbre al empresariado y también a quienes entregan empleo en Chile? Esa es un poco mi reflexión y lo que me pasó con las declaraciones del presidente. Contundente. ¿Qué te parecieron a ti, Aldo Mardones? Te toca hoy día terminar. Sí, es que le pasa un escenario complejo. El tema del desempleo es algo fuerte a nivel nacional. Los datos que nos entrega el INE son categóricos respecto a la mala situación del empleo. Obviamente que hacen trabajo para tantas familias tiene que ser una situación bastante compleja. Pero claramente estos puestos ya tenían una condición de carácter transitorio y estaba vinculado a la emergencia sanitaria. Y hay que cuidar, creo, los recursos públicos. Efectivamente, el tema de salud es un tema muy sensible que requiere quizás incorporar más recursos humanos, más profesionales, más técnicos que puedan colaborar en la prestación de salud, pero tiene que ser con una orientación clara para tratar de solucionar este problema de fondo de salud, porque este personal estaba contratado de manera transitoria, por una situación de emergencia vinculada al tema de la pandemia. Implica inyectar 50.000 millones de pesos, por lo menos, y esos 50.000 millones de pesos son 50.000 millones de pesos al año. Por lo tanto, si ese personal no se redestina de buena forma, se va a convertir solamente en aumento de personal sin ningún destino, lo que tiene que ser claramente objeto de una reforma en materia de salud, con el objeto de mejorar el sistema de salud. Discutamos sobre eso, hablemos con los gremios, que sí, efectivamente, qué tipo de personal, porque yo creo que las políticas públicas igual se construyen con los gremios y con las organizaciones que son beneficiarias de la prestación que se está entregando. Con mi experiencia que he tenido en el municipio de Concepción, me he dado cuenta de la ejecución de proyectos, en la resolución de temáticas de problemas sociales o incluso de algunos grupos de interés. Es necesario siempre contar con la opinión de las personas para construir políticas públicas. Creo que ese es un ejercicio que se tiene que hacer de manera sana, y bienvenido la opinión de la asociación gremial, pero tiene que ser con un sentido también de mejorar la gestión y no solamente con un sentido de dar trabajo. Y ahí hay que ver de qué forma se va evaluando eso, pero claramente una situación compleja que se debería venir y que el gobierno tiene que prever de qué forma de poder ir solucionando la situación de desempleo. Los gremios de salud son gremios sensibles, gremios que tienen mucha fuerza porque trabajan en una materia importante como es la salud de las personas, pero tiene que haber esfuerzo de ambas partes, tanto del Ejecutivo como de los gremios, de buscar una solución que signifique una mejora al sistema de salud también, y no solamente sea crear puestos de trabajo por crear. Oye, terminamos nosotros, pero antes, Aldo Mardones, ya que tú mencionaste tu condición de funcionario de la Municipalidad de Concepción, y ya que lo dijimos en la mañana, comenzando nuestra emisión de Buena Costumbre, nos llegaron fotografías, hoy día por la mañana muy tempranito, de vecinos del Club Maja, y está funcionando, no vamos a decir la palabra que rima con el Club Maja, pero está funcionando con todo. Así que la resolución
que ustedes de clausura del Club Maja no se está cumpliendo. Están en flagrancia y en el cumplimiento, y los vecinos obviamente están muy molestos. Bueno, ahí hay que insistir en esto y vamos a pedir también a Carabineros que nos apoyen en el proceso de fiscalización de esta materia, porque son temas ya de orden público. De orden público, sin duda. De seguridad pública. El tema del COLEC, Carabineros y el gobierno también tiene una función importante que cumplir, y nosotros como municipio hemos iniciado el primero las acciones infraccionales, que es la clausura. Nuestros inspectores han estado presentes fiscalizando en la noche. Al no cumplirse esta clausura, nosotros nos querellamos por el delito de rotura de sellos y vamos a perseguir la responsabilidad penal de quienes hoy día estén cometiendo un delito. La rotura de sellos es un delito, por lo tanto vamos a perseguir la responsabilidad penal de aquellos que estén infringiendo la ley y obviamente además vulnerando la tranquilidad de los vecinos de un sector que nosotros queremos que estén bien. No estamos contra el comercio, no estamos contra el desarrollo de la actividad recreativa, pero queremos que esta se regule, que se ejecute con respeto a las personas. Aquí construir ciudad no solamente la pega del municipio, es la pega o el trabajo que tenemos todos los vecinos y vecinas de quienes integramos la comuna, en realidad cualquier comuna del país. Vamos a insistir con eso, y gracias por la información al vecino y a ustedes, Álvaro, también por comunicarnos esta mala noticia. Listo, Aldo. Esté muy bien, gracias, Juan Pablo, Aldo, nos vemos. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.